Para terminar lo de la corriente eléctrica, les presento un mapa conceptual en la que se mencionan las principales características de manera resumida. La corriente eléctrica, según su dirección, puede ser alterna o directa. La directa es la continua. En el caso de la alterna, esta es generada por una central eléctrica o, por ejemplo, en el alternador del automóvil. Esta corriente alterna tiene frecuencia y se mide en ciclos por segundo. Un ciclo por segundo es 1 Hz y se caracteriza por ser alterna, como su nombre lo dice. Es cuando cambia su valor y dirección de manera alternada. Y la directa la generan las pilas, las baterías, los eliminadores, los acumuladores. Esta viaja en una sola dirección, como lo vimos, y se clasifican en pulsantes, variables y continua, según el valor que éstas posean. Cuando empecé a hablar de corriente eléctrica, mencioné la intensidad eléctrica. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor en un tiempo determinado. Y la fórmula es esta: la intensidad es igual a la carga entre el tiempo. Si la intensidad permanece constante, tendremos la siguiente fórmula: la intensidad es igual a la variación de la carga entre la variación del tiempo. Pero si la intensidad es variable, entonces esta fórmula nos va a llevar a la intensidad media en el intervalo de tiempo que se esté considerando. Y también nos mencionaron que la unidad con que se mide la intensidad de corriente es el amperio o ampere, que se va a representar con la letra A mayúscula y que se llama así en honor de un científico que se llamó André María Ampère. Y de aquí rescatamos esta fórmula que es con la que vamos a trabajar. Pero antes de pasar a los ejercicios, veamos algunas intensidades de corriente y sus efectos en las personas. Se consideran rangos primero, segundo, tercero y cuarto, y los valores de intensidad de corriente se miden en miliamperes. Por ejemplo, si son 2 miliamperes, todavía está en el primer rango, simplemente se siente un ligero cosquilleo y las consecuencias solamente será un susto y ahí brincamos. Si se incrementa, seguimos dentro del primer rango, a 10 miliamperes, ahora vamos a sentir entumecimiento y como consecuencia se puede paralizar la respiración, no al grado de morir. Si incrementamos hasta 25, sigue todavía en el rango primero, pero ya es el límite. La sensación es de aumento en la presión sanguínea, nos agitamos, nos sentimos ansiosos y como consecuencia habrá pérdida del conocimiento. El siguiente valor ya es del segundo rango y es desde 25 hasta 80 miliamperes de intensidad. La sensación, fuertes calambres musculares y convulsiones. Consecuencias, náuseas, rotura de huesos, falta de oxígeno. Esto sí ya es grave. El siguiente valor ya es del tercer rango, es desde 80 hasta 5000 miliamperes. El corazón ya empieza a fibrilar y, como consecuencia, hay paro cardíaco y muerte. Y el cuarto rango, que es de más de 5000 miliamperes, causa quemaduras graves y paro cardíaco. Y como consecuencia, muerte por quemaduras. Este valor es muy, pero muy alto para una persona. Ejercicios de intensidad eléctrica. Número 1. Determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 120 coulombs por una sección del mismo en 0.4 horas. Expresar el resultado en amperes y en miliamperes. Lo primero es ubicar los datos, solamente son dos, la carga que es de 120 coulombs y el tiempo que es de 0.4 horas. Este tiempo en horas lo necesito en segundos, por lo tanto haremos la conversión. La manera ya deben saber cómo. Una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Recuerden que la ubicación de las unidades deben de ser alternas. Si una está arriba, la otra tiene que estar abajo. Entonces, con esto se cancelan las horas, ya nos va a quedar en minutos. Con esto se cancelan los minutos y nos va a quedar en segundos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos todo. 0.4 por 60 y el resultado por 60. Al final obtendremos 1440 segundos.
0.4 horas es lo mismo que 1440 segundos. Ahora sí procedemos. Para calcular la intensidad me dieron la siguiente fórmula. La intensidad de la corriente es igual a la carga entre el tiempo. Sustituyendo entonces tendremos que la intensidad es igual a 120 coulombs entre 1440 segundos, que es el valor que acabábamos de obtener, el equivalente de estas 0.4 horas. Hacemos la división y el resultado será 0.083 amperes. Esa es la intensidad en amperes, pero también me la están pidiendo en miliamperes. Y la conversión de amperes a miliamperes es sencilla. Un amper equivale a 1000 miliamperes. Querría decir que tendría que multiplicar esto por 1000. Pero más fácil aún, ya lo deben de saber, si voy a multiplicar por 1000 es lo mismo que recorrer el punto decimal 3 veces. Entonces será 1, 2, 3, 83 ahora el valor. Ese es el valor en miliamperes, 83 miliamperes. Y está resuelto el ejercicio de las dos maneras que me lo pidieron. Si observan, el procedimiento es muy sencillo. Ejercicio 2. La intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 55 miliamperes. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 90 coulombs? Me piden que dé el resultado en horas. Extraemos los datos y tendremos que la intensidad es de 55 miliamperes, aquí lo dice, pero necesito este dato en amperes, por lo tanto hay que convertirlo. Sé que un amper equivale a 1000 miliamperes. Puedo recorrer el punto decimal 3 veces a la izquierda y quedaría 0.055 amperes, o bien escribirlo en notación científica y quedaría así: 55 por 10 a la menos 3 amperes. Elijan la opción que prefieran, la que se les haga más fácil. Y la carga, que es de 90 coulombs. La fórmula es la misma, la intensidad es igual a la carga entre el tiempo, pero ahora lo que quiero es calcular el tiempo, no la intensidad. Por lo tanto voy a despejar. Debo dejar sola a la T. Para eso la paso a este miembro, pasa multiplicando, entonces queda arriba, pero para que la I no estorbe también la quito. Entonces la I multiplica ahora, pasará dividiendo. Y nos queda esto, que el tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Sustituimos estos valores aquí y tendremos que el tiempo es igual a 90 coulombs, que es la carga, entre 55 por 10 a la menos 3 amperes, que es la intensidad. Realizamos la operación, dividimos 90 entre 55 por 10 a la menos 3 y nos dará un valor de 1636.36 segundos. Pero me pidieron que expresara el resultado en horas, por lo que necesito hacer la conversión, proceso que ya conocen. Aquí está. 1636.36 segundos por 1 entre 60 por 60. Es decir, dividir 1636.36 entre 3600, que resulta de multiplicar 60 por 60. Entonces el tiempo es de 0.454 horas. Este es el resultado que me están solicitando. Es el tiempo que se requiere para que circulen por el circuito 90 coulombs cuando la intensidad de la corriente es de 55 miliamperes. Ejercicio número 3. ¿Cuántos electrones pasan cada 3 segundos, tiempo, por una sección de conductor donde la intensidad de la corriente es de 5 amperes? Mismo proceso, extraemos los datos, entonces el tiempo es 3 segundos y la intensidad 5 amperes. La fórmula, la misma, la intensidad es igual a la carga entre el tiempo, pero ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero saber la carga, porque conozco la intensidad y el tiempo. Entonces tengo que despejar Q. Como el tiempo T está dividiendo, va a pasar multiplicando ahí la intensidad. Así. La carga es igual a multiplicar la intensidad por el tiempo. Sustituyendo estos valores aquí, tendremos que la carga es igual a multiplicar 5 amperes por el tiempo 3 segundos y el resultado es 15 coulomb. Pero este valor me indica la intensidad de la carga
y a mí me están preguntando cuántos electrones pasan. Si recuerdan una de las diapositivas pasadas, les dije que un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Por lo tanto, al hacer la equivalencia tendremos que multiplicar 15 coulomb por 6.24 por 10 a la 18 electrones y dividir entre un coulomb. Se cancelan los coulomb y el resultado será el número de electrones. Hacemos la operación y el resultado será de 93.6 por 10 a la 18 electrones. E menos es lo que significa electrones. Y recuerden que este por 10 a la 18 quiere decir que el punto decimal se tiene que mover 18 posiciones hacia la derecha, dándonos un valor muy grande, tal vez de billones o trillones de electrones. Y en esta animación vemos cómo dos cargas iguales al acercarse se rechazan. Situación que hemos estado mencionando desde que empezamos a hablar de este tema de electricidad. Hemos estado hablando de electricidad por un buen rato, pero la pregunta es, ¿qué es lo que la causa? La causa esto, la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz en un circuito eléctrico es la que hace que los electrones se desplacen de una posición a otra de manera controlada. Aquí de hecho hay fuerza electromotriz. ¿Quién la está produciendo? Esta pila. Ahora lo comentamos. Es decir, si se desea que una corriente eléctrica fluya continuamente por un conductor, debe existir un suministro constante de electrones en un extremo del mismo y una salida de ellos por el otro, lo que está ocurriendo aquí. Y me indican que debe de existir un suministro constante. ¿Quién está suministrando estos electrones? En el ejemplo, la pila. Por eso digo aquí que para obtener un suministro continuo de electrones se van a utilizar pilas, generadores y otros instrumentos, los cuales transforman su energía, ya sea química en el caso de las pilas o mecánica, a una energía potencial y cinética de los electrones. Es decir, estos dispositivos son los que hacen que los electrones, véanlo aquí, se desplacen por un conductor y hagan que los aparatos eléctricos funcionen y cumplen con lo que dijimos acá. Tienen una salida y tienen una entrada, o al revés, tienen una entrada y una salida, como lo quieran ver. Y es que para que haya electricidad necesita una fuente, necesita quien proporcione el voltaje, quien proporcione la diferencia de potencial. ¿Quiénes son estos? Pues los dispositivos que ya mencioné. En el caso de las pilas o baterías, se realiza por medio de reacciones químicas de transferencia de electrones, el famoso redox que vieron en química. En un generador eléctrico será por medio de interacciones electromagnéticas, por la interacción de campos magnéticos. Y hay otros dispositivos como el termopar, pero eso no lo veremos. Solo decir que las pilas, las baterías y los generadores se les llama elementos activos. A la fuerza electromotriz se le va a representar así, FEM, por fuerza electromotriz. Y mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de corriente eléctrica, por lo que la fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico es igual a la energía suministrada para que la unidad de carga recorra el circuito completo. Este símbolo es la letra griega epsilon y es igual al trabajo o la energía entre la carga. Aquí está lo que significa cada literal. Epsilon es la fuerza electromotriz o FEM y se mide en volts. T es el trabajo o la energía que se realiza para que la carga recorra todos los circuitos y se mide en joules. Y la Q es la carga que recorre el circuito en coulombs. De esta ecuación no vamos a hacer ejercicios ahorita, porque aparte de que es muy fácil, la vamos a ver complementada con otros ejercicios más adelante.